Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Alfredo Guevara Castilla. Estudio el tercer semestre de la licenciatura de Terapia Física y Rehabilitación en el Instituto CEUMNIP de Apizaco, Tlaxcala. Esta ocasión pues les voy a hablar de lo que es tipos de pérdida y sus duelos, de lo que es la materia de relación paciente-terapeuta. Bueno, pues para empezar tenemos un poco de lo que es la introducción. Y pues el ciclo vital de una especie humana está marcado por una infancia prolongada, que condiciona al desarrollo de una conducta compleja, en la que queda de manifiesto que el ser humano es un animal sociable por necesidad y no por elección. Siendo tan importantes para las personas las relaciones sociales, cuando esos lazos afectivos se rompen por fallecimiento del ser querido a la que está vinculado, lo que se produce es un estado afectivo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. La elaboración de las pérdidas es posiblemente un tema central de la existencia humana. A lo largo de la vida, desde el nacimiento como primera dolorosa separación, bajo la influencia de nuestra cultura, del bagaje genético, de nuestro medio social, influidos por nuestra historia personal, llena de datos biográficos, viajamos a lo largo del ciclo de nuestra existencia. En conjunto, discurrir de vínculos y pérdidas. A continuación, les voy a hablar un poco de lo que, son los tipos de pérdida. Bueno, como número 1 tenemos a la pérdida de la vida, y pues es un tipo de pérdida total, ya sea que otra persona o de la propia vida en casos de enfermedades terminales en la que la persona se encuentra en su final. Bueno, y pues ¿de qué nos habla esta primera pérdida? Pues básicamente lo que nos está diciendo es el morir, ya sea nuestro, en el que perdemos la vida, o ya sea en el que un familiar, pues como lo dice, pierde la vida por alguna enfermedad, por algún accidente, y pues esta es la pérdida de la vida. Bueno, número 2 tenemos lo que son las pérdidas de aspectos de sí mismo. Son pérdidas que tienen que ver con la salud. Aquí puede aparecer tanto pérdidas físicas referidas a partes de nuestro cuerpo, incluidas las capacidades sensoriales, cognitivas, motoras, como psicológicas, por ejemplo, la autoestima o valores ideales, ilusiones, etc. Lo que nos trata de explicar este tipo de pérdida, que al paso del tiempo nosotros podemos perder muchos aspectos, ya sea físicos como mentales, ya que físicamente nosotros podemos envejecer, haciendo que, nos salen lo que es las arrugas, las canas, la pérdida de pelo gracias a alopecia. Ideales, pues se podría decir que como la manera de pensar, ya no creemos en cosas que creíamos de niños, en ilusiones, alguna fantasía que tuvimos de jóvenes, realizarla, y que pues se llegó a realizar o no se llegó a realizar, pero gracias al tiempo ya no lo podemos hacer. Bueno, la más común, lo que es las pérdidas de objetos externos. Aquí aparecen pérdidas que no tienen que ver directamente con la persona propiamente dicha, y se trata de las pérdidas materiales, incluso en este tipo de pérdidas al trabajo, la situación económica, pertenencias u objetos. Pues ya como lo expliqué, pues es más que nada la pérdida de objetos. Un ejemplo, cuando perdemos dinero, llegamos a perder un celular, pues cosas materiales básicamente. Pérdidas emocionales,
Pues esto igual se relaciona, un ejemplo, a lo que habíamos visto en la primera diapositiva, de lo que era las pérdidas de algún familiar, pero pues en este aspecto entra lo que puede ser como rupturas de pareja o amistades con las que ya no nos lleguemos a hablar. Pérdidas ligadas con el desarrollo. Y pues nos referimos a las pérdidas relacionadas al propio ciclo vital normal, como puede ser el paso por distintas etapas o edades, infancia, adolescencia, juventud, menopausia, vejez, etcétera. Pues esto era un poco igual ligado a lo que habíamos visto en la diapositiva pasada pues con el tiempo vamos cambiando muchas cosas, nuestros gustos, nuestros ideales, nuestra manera de sentir las cosas, de percibir alguna situación, y pues a veces tenemos una solución, o a veces pues ya sabemos cómo manejarla gracias al paso del tiempo. Y bueno, ¿qué es el duelo? El duelo es un término que en nuestra cultura suele referirse al conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona con la que el sujeto en duelo. El duelo estaba socialmente vinculado. El duelo, del latín dolus, dolor, es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o algo. Bueno, duelo a la Real Academia del Lenguaje tiene varios significados. Y pues aquí pusimos 4. Dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento de que se tiene por la muerte de alguien. Reunión de parientes o amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio o a los funerales. Hay otro sentido de duelo, al menos en castellano, que hace referencia al desafío, combate entre dos, que algunos autores han querido relacionarlo como elaboración del duelo y el desafío que supone la organización de la personalidad del duelo. Bueno, y aquí puse una imagen explicando de lo que es las etapas del duelo, y pues tenemos aquí lo que es la crisis como primer número, ¿no? Donde pues nos habla de pues una crisis en la que empezamos donde nos damos cuenta de lo que pasó, de la pérdida que tuvimos. Luego tenemos lo que es la negación, donde un ejemplo podemos decir que no, esto no está pasando o no me tiene que pasar a mí, donde literal negamos la situación. El enojo es la tercera etapa, donde nosotros podríamos pues como lo dice, enojarnos con nosotros mismos. Un ejemplo donde pues ¿por qué me está pasando esto a mí? O ¿por qué? Básicamente pues enojarnos, ¿no? La depresión es lo que sigue después del enojo, donde ya estamos pues se podría decir a veces hasta doliendo, llorando por lo que perdimos o por la situación que llegó a pasar. Vamos a empezar con la aceptación, donde pues miramos hacia adelante, donde decimos pues ya no puedo hacer nada, creo que esa fue la mejor solución, o pues simplemente ya no tengo remedio. Y el aprendizaje, donde sabemos pues la lección, donde entendemos pues por qué pasó esto, y pues donde en una etapa después podríamos decir ya no puedo hacer esto porque puede pasar esto, puedo perder esto.
Bueno, y como conclusión, el ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, como en caso de la muerte, todas las dimensiones de la persona se afectan, dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo y o desarrollar un duelo patológico que requerirá la intención personal de su recuperación. Y pues bueno, eso fue todo de mi parte, espero que le haya gustado y pues muchas gracias.